Conversatorios al margen, con Beatriz Hernández Sánchez. Y hago mi propuesta concreta de investigación de aula y lo que tiene. Bienvenidos a otro encuentro auditivo. Comenzamos. Muy buen día, tarde o noche, amable auditorio que nos sigue a través de las redes sociales Spotify, Facebook, eBooks y YouTube. Sean bienvenidas y bienvenidos. Hoy estamos con ustedes para llevar a cabo otro encuentro auditivo, el 14º capítulo de Conversatorios al Margen. Además, continuamos en el marco de la celebración del primer aniversario de estos encuentros auditivos, por lo que agradecemos atentamente su gentil encuentro en las diferentes plataformas digitales de Conversatorios al Margen. En este proyecto han participado académicos de diferentes instituciones educativas, universidades, escuelas normales y colegas de educación básica. A todos y a todas, gracias por sus relevantes aportaciones. Y para engalanar este 14º capítulo intitulado El teatro infantil en tiempos de pospandemia, hemos invitado a un personaje infaltable en la vida cultural, académica y del teatro para niños de nuestra ciudad, de nuestro estado de Zacatecas y de México. Martín Letechipía. Es un hombre dedicado a la promoción cultural en nuestro terruño, promotor incansable del teatro infantil y creador de infinidad de proyectos artísticos dedicados a los más pequeños. Pero antes de entrar en materia, quiero compartir con ustedes una semblanza de la brillante trayectoria de Martín Letechipía Alvarado. Es psicólogo, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tiempo en el que fundó la Escuela de Educación Especial en Azochipan, estado de Morelos. Desde muy joven fue discípulo de reconocidos maestros del arte en México, tales como Héctor Azar, Hugo Hirari, Miguel Ángel Guevara, Pedro Ángel Palón, Mireya Cueto, posteriormente Luis Martín Solís, Peter Schumann y Susana Leviu, incursionando con ellos en las áreas de pintura, música, literatura, teatro, títeres y cine. Como músico, ha sido integrante de los grupos Nicán Yoli y Tierra Mestiza, además de ser miembro fundador del Taller del Folclor de la Universidad de Puebla. En esta misma institución fue maestro de artes plásticas y de iniciación a las artes. Como pintor, ha participado en varias muestras colectivas e individuales en los estados de Aguascalientes, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Zacatecas y sus tintas de la serie Cuerpo, Patria Mía se expusieron en Osnabrück, Alemania. Fue fundador del grupo de teatro y marionetas Hilos de la Invención, con quien recorrió la mayoría de los estados del país y grabaron programas de radio y televisión, Canal 11 y TV UNAM. Lo mismo que documentales como el cineasta ecuatoriano Enrique Aguilar y Los de la Fantasía, el cual difundió su trabajo artístico en España, Alemania y México. Recientemente, con su grupo Los Imaginantes, difundió su trabajo teatral en los estados de Campeche, Chiapas y también en Guatemala. En el año 2008, Letechipía recibió el Premio al Mérito Titiritero que otorga el Museo Nacional del Títere y Conaculta. Ha ganado concursos nacionales de elaboración de cartel artístico, de Judas de cartón, de ensayo y el segundo lugar a nivel nacional, categoría varios del tercer concurso del juguete tradicional que organiza el Museo Nacional del Juguete, el Gobierno de Guanajuato y FONART. Fue fundador y director de 2 casas de cultura en Puebla. Es director del Fandango de Arte Infantil Gachita Amador, del Festival de Papalotes y creador del Museo Escuincle en Zacatecas. Y como conferencista ha expuesto sus investigaciones antropológicas, históricas y artísticas en el Museo Nacional de Antropología, en el Museo Frank Meyer, Universidad y Ferias del Libro. Como investigador de la cultura popular, ha publicado 8 libros entre los que se cuentan Pastorelas Zacatecanas, Monografía de Chiflan, Juguemos a Pintar, El Mundo Mágico de los Huicholes, Al Son de Nuestra Piel, Historia y Usos de las Máscaras en Zacatecas, Lola la Agrarista, Muerte Florida, la conmemoración de los muertos en Zacatecas,
Cuentos y leyendas de Tlaxcala, la vida de Gachita Amador y el teatro de títeres como apoyo en la educación y la psicoterapia. Actualmente tiene por imprimir los textos Juguetes indios y mestizos y Somos cautivos, historia de la esclavitud negra en el Zacatecas colonial. Pues bienvenido, maestro. Amplia su currículum y también su trayectoria lo avala. Bienvenido, maestro de Chipía, pero un poquito antes cedo el uso de la voz a la doctora Beatriz Hernández Sánchez, creadora y productora de este espacio auditivo. Ella nos introduce al mágico mundo del teatro infantil que en un momento más el maestro Lete Chipía nos ilustrará con respecto a este interesantísimo tema. Adelante, doctora. Maestro, pues nos quedamos cortos con la gratitud que nos surge al verlo aquí con nosotros. De verdad es un honor, maestro. Se lo decimos con toda sinceridad. Y yo quisiera comenzar, porque la palabra va a ser suya, con esta frase o pensamiento más bien de Cristina Pino. El títere no es un muñeco de plástico que cuando ya está viejo se arrincona en un canasto. Es un hombrecito que desde su espacio escénico, el teatrino, confronta el sueño de un pájaro con el vuelo de un niño, la hoja que habla con la brisa del agua. Es un pensamiento de partida. Los profesores normalistas, en nuestra etapa de formación inicial, y que eso creo que continúa con diferentes modalidades, siempre hemos pensado que el teatro infantil, que debiera o debe o se está haciendo en mayor o menor medida en los jardines de niños, me voy a dirigir ahorita muy específicamente a los jardines de niños, pero no quiere decir que nada más ahí se deba o se requiera practicar. Puede ser hasta en etapa adulta. Siempre hemos pensado o se nos ha imbuido la idea de que el teatro es para reforzar ideas académicas, de que es para actualizar al niño o a la niña en aspectos del conocimiento muy específico, en aspectos que es en donde más se utiliza para favorecer la disciplina y la atención. Si nosotros vamos y le preguntamos a educadoras así recientemente, casi a estas horas, nos dicen, yo uso el guiñol para llamar la atención cuando están muy alterados, cuando están muy fuera de lo que yo quiero que hagan, yo como educadora, para motivar el ejercicio del pensamiento, para favorecer la expresión oral, para comprender algunos sucesos de la vida. Eso se nos ha dicho y eso hemos fomentado en cuanto a que para eso es el teatro infantil. Sin embargo, en una charla previa con usted, decíamos que en el ámbito de la educación, el teatro infantil es más cosa de gente grande, que es quien lo tiene que pensar, quien lo tiene que implementar. Y en este tiempo de pospandemia, no nada más por el virus, sino por más cosas, ¿qué rol le da usted al teatro infantil en este momento de nuestra vida en México y en el mundo? Pues antes que nada, pues les agradezco muchísimo el espacio también, porque sé que es una forma de llegar a muchos futuros profes, al público en general, a educadoras, educadores, y creo que esto conlleva pues a que podamos intercambiar ideas, y que de alguna manera a mí me parece que es lo que hace falta, que se ponga en la mesa del análisis la importancia precisamente del teatro, de la literatura, del arte en general. Y bueno, en relación a la pregunta, maestra, creo que la pandemia, el aislamiento nos dijo precisamente, nos permitió también llegar a muchas reflexiones que no hubiéramos llegado a ellas si no hubiéramos estado en esta situación tan difícil, con tanto miedo, con tanta preocupación, y que se vinieron muchísimos problemas, pero también fue un área de oportunidad para darnos cuenta de que el arte en general, quiero comenzar hablando del arte, es indispensable, es algo inherente al ser humano.
alguien anotaba por ahí de que antes de empezar a hablar, los niños cantan, ¿verdad? Antes de empezar a caminar, bailan. El arte es parte de nuestra naturaleza y de alguna manera es una manera, pues, es un vehículo, es una manera de poder comunicarnos a través de las emociones. Por lo cual, en ese periodo de la pandemia y después de la pandemia, yo creo que es cuando más necesitamos la actividad artística. Muchos de nosotros, y sobre todo las niñas y los niños, se quedaron con miedo, se quedaron con situaciones inconclusas, se quedaron con muchas preguntas. Vimos muy de cerca la enfermedad y más que la enfermedad, el deceso de muchísimos seres queridos. Y yo sigo pensando que se deberían de implementar precisamente ahorita muchos programas que incidieran en las artes, porque, bueno, vivimos en un mundo de mucha tecnología y sabemos que la tecnología es importantísima, pero debemos de reforzar esas relaciones afectivo-emocionales que permitan de que estemos mentalmente bien, de que estemos emocionalmente bien. Y eso lo logra la literatura, la música, el buen cine, el teatro y el teatro de títeres en especial, que quiero platicar muchos de los beneficios que tenemos cuando trabajamos con teatro de títeres. Creo que todavía es un área de las artes que no se ha difundido lo suficiente. Hay investigaciones interesantísimas de mucha gente, de muchos investigadores en Europa sobre todo, y que ya es tiempo de que se conozcan, se difundan, haya una extensión de estos conocimientos. Uh-huh. Concluyendo a esta pregunta, creo que es cuando más necesitamos seguir reforzando las actividades artísticas de todo tipo. En este tiempo de pospandemia, sabemos que, bueno, ahora voy a acudir a una idea relacionada con parte de la presentación que hace el maestro Marquil, cuando menciona que usted ha dedicado parte de su trabajo a investigar y a difundir la obra de Gachita Amador. La voy a abordar en el siguiente sentido. Ella es autora de corridos, de cuentos, incluso se puede decir que era experta de una manera muy natural en el arte de la entrevista también. O sea, no nada más en los dos primeros géneros. Si revisamos los cuentos de Gachita Amador, y lo voy a conectar con lo que está sucediendo hoy, vamos a descubrir una forma de ver el mundo muy diferente que ella tenía. Ella todo lo veía a través del cristal de la política y de la búsqueda del bien común. Y ahora me voy a venir a este tiempo de pospandemia. ¿Qué tendríamos que hacer los educadores o quienes están educando para traer al teatro de títeres o al teatro de guiñol o al teatro corpóreo, pues, los valores que ahorita se están necesitando enseñorear en el mundo? Porque pareciera que son otros, pero no son otros, son valores olvidados. Hablo de Gachita Amador porque está dentro de su trabajo, que es muy encomiable, pero ¿usted qué opina de eso? ¿Qué valores tendrían que enseñorearse ahora? Sí, yo creo que por eso es tan importante volver a traer al presente la vida y obra de Gachita Amador. Ella pertenece a esa época de oro del teatro guiñol en México, ¿verdad? Cuando Bellas Artes le dio todo el impulso y surgen pues muchísimos artistas que se involucran en el teatro guiñol, ¿verdad? Inicios del siglo XX yo veo cómo hay un compromiso de los artistas en todas las áreas. Muchos pintores, muchos grabadores,
muchos escritores se involucran en el trabajo del Teatro Guiñol porque sienten que es una necesidad, de que hay una necesidad de poder encauzar ese nacionalismo que estaba floreciendo y que pues nace la Secretaría de Educación. Vasconcelos como misión tenía esta de reforzar todos los valores nacionales, de poder constituir una nación más homogénea, ¿verdad? Gachita Amador nace en todo este contexto en donde hay una serie de revoluciones, la nuestra, la Revolución Rusa, que simbraron pues el mundo y que había un debate muy grande en torno a la ética de la enseñanza, a la ética de la práctica artística. Había y hubo mucha gente muy comprometida precisamente con el bienestar de nuestros pueblos, de los niños, de las niñas, y lo hicieron de diferentes formas. Yo creo y sigo pensando que Graciela Amador Sandoval, zacatecana, fue una mujer que fue brillante en todas las áreas de las artes, ¿no? Ya comentábamos en alguna ocasión, fue de las primeras etnomusicólogas porque se dio cuenta que la canción popular de Zacatecas y de México tenía un valor muy importante, ¿verdad? Recabó cuentos, corridos, leyendas. No solamente se dedicó a recorrer la República y recabar, como anota Vicente T. Mendoza, sino que ejecuta, compone corridos, y casi todo lo que hacía en sus cuentos, en su poesía, en sus obras para Teatro Guiñol, tiene un sentido muy social. Tiene, como decía maestra, intenta de que los niños, aún los niños, tomaran esa conciencia social. Y si hablamos, por ejemplo, de su cuento de la cucarachita sendosa, pues nos damos cuenta de que ella resaltaba el valor del trabajo como algo importante, como lo que estaba sucediendo y lo que promovían los artistas rusos, por ejemplo, y alemanes de su tiempo, ¿no? Que ella tenía contacto con todos ellos y precisamente con los luchadores sociales de su tiempo. Entonces fue una mujer que unió la actividad estética, artística, con el quehacer político, social, ¿no? Ella fue una militante muy destacada, inquebrantable, diría yo, porque creía firmemente en sus ideas. Y bueno, ahí tenemos toda esa generación de gente que no solamente hacían lo artístico, sino se comprometía al grado tal a veces de poner en riesgo su vida, ¿no? Como sucedió con ella. Entonces yo pienso en relación a la pregunta, maestra, yo creo que en el momento en que los maestros, los estudiantes, los niños, las niñas conozcan a Gachita Amador, podemos tener ahí un ejemplo a seguir. De una artista brillante, yo sigo diciendo, la más completa desde mi punto de vista y la más prolífera de inicios del siglo XX. Yo la veo así, porque todo lo hizo y todo lo hizo bien. Como actriz, como titiritera, como diseñadora, como vestuarista, como precisamente como periodista. Hay que recordar que fundaron el Machete junto con Siqueiros, que en ese entonces era su esposo. Precisamente eso es lo que iba yo a preguntar. Siqueiros, ¿qué tanto influyó u opacó la figura de Gachita Amador? Porque definitivamente sí conocemos la gran mayoría de los mexicanos a David Alfaro Siqueiros, el gran muralista, pero a Gachita Amador no la vemos allí. Entonces, la opacó, no sé. Yo creo que sucedía en la vida en general hasta los años 60 más o menos, ¿verdad?
en la vida política y artística estuvieron opacadas incluso artistas muy brillantes, ¿verdad? Claro, por ejemplo, Tina Modotti, Frida Kahlo, las dos amigas de Gachita, pues tuvieron más realce, pero no es hasta los años 60, si nos damos cuenta. Gachita Amador, yo creo que se formó también con David Alfaro Siqueiros, porque cuando se casa con él era muy joven, muy joven. Entonces con él empieza a conocer la vida artística del México de aquel entonces. A través de él conoció a Orozco, que era su gran amigo, y que Orozco la admiraba muchísimo. A través de él, por supuesto, conoció a Diego Rivera, a Fermín Revueltas, a su gran amigo Silvestre Revueltas, que ella en realidad le dio el empujón. Silvestre fue conocido, y eso lo sabe muy poca gente, gracias a Gachita. Él empezó a dirigir y a hacer algo muy grande de su carrera, porque ella buscaba todas las formas institucionales de apoyarlo. Entonces, yo creo que ella aprendió de todos ellos. Ella dice en sus biografías que aprendió de Siqueiros. No solamente fue su modelo, está una pintura que se llama El Ángel de la Revolución en la Escuela Nacional Preparatoria, que era Escuela Nacional de Preparatoria, y ella aparece pintada ahí por Siqueiros. Pero no solo eso, le aprendió mucho, pero yo digo que llegó un punto en que Graciela, ya no estando con Siqueiros, brilló con luz propia. Junto con Angelina Beloff, que fue la primera esposa de Rivera, hicieron mancuerna y empezaron a escribir y actuar y hacer cosas fabulosas. Yo digo que no solamente porque ellas han sido esposas de Rivera y de Siqueiros, sino que llegó un momento en que ellas fueron absolutamente brillantes y en muchos aspectos. Yo digo que ella fue maestra incluso de mucha gente. Fue maestra de José Revueltas, por supuesto, porque José Revueltas era muy pequeño cuando visitaba los talleres del Machete y se leía, dice él mismo, los corridos. Si vemos los cuentos de José Revueltas, algunos se parecen a los cuentos de Gachita, pero Gachita los escribió primero. Fue maestra de muchos escritores, pero también de muchos actores y actrices. Usted tocó un punto muy importante. Perdón, ¿ibas a decir algo? No. El valor de la conciencia social, que está inmerso en todo su trabajo. Hay un cuento que se llama La camisa del hombre feliz, de ella. Sí. Y que de pronto cuando lo empieza uno a leer, dice, pues, ¿de qué se trata, verdad? Pero sí tiene que ver con el desapego o el darle prioridad a los valores trascendentes y no a lo meramente material, ¿sí? Uh-huh. Y así por el estilo están en su mayoría. ¿Qué tendríamos que hacer los profes de hoy para promover la conciencia social a través del teatro infantil? Estamos hablando de niños preescolares, en donde el desarrollo de la justicia, de la ética, del respeto al otro, pues se están potenciando todos los días y a todas horas. Y sí es válido tener como un referente los profes del siglo XXI a una Gachita Amador que promueve. Yo recuerdo, entre paréntesis, en la Universidad Pedagógica Nacional, por ahí en un curso nos hacían leer un libro que se llamaba La politización del niño mexicano, de Segovia, un filósofo. Sí. Y pareciera que eso está hecho así como poquito de lado. Hoy se dice en el nuevo currícula de la educación básica en México, ahorita, a estas horas, tienen el centro a la comunidad. Antes era el niño, antes era la escuela, no, ahora es la comunidad, con todo lo que tiene que ver los valores decoloniales famosos, ¿sí? ¿El teatro es una vía para eso? Sí, yo estoy convencido de que sí, así es. Hablábamos hace ratito que Gachita Amador era desconocida incluso entre los mismos zacatecanos. Por un lado, ahí hay una injusticia. Y por otro lado, yo creo que necesitamos
recurrir, como se dice en literatura, a los clásicos, en este caso recurrir a estas personalidades zacatecanas. Yo trato de seguir a muchos artistas y sentipensantes de inicios de siglos zacatecanos y fueron brillantísimos, ¿no? Mauricio Magdaleno, o sea, hay toda una camada de gente, guionista. sí, y que brillaron y quisieron que México fuera otro México. De verdad, con sus aportaciones brillantes, con sus propuestas de empuje, artísticas totalmente innovadoras. Gachita fue una de ellas y yo creo que si no la conocemos, tenemos que conocerla para darnos cuenta de que definitivamente hay gente que hizo cosas valiosísimas y que están vigentes y que están bien vigentes, porque si nosotros tomamos cualquier guión de Gachita Amador, nosotros nos damos cuenta que estamos viviendo la misma situación que se vivía en 1950, porque hay cosas que no han cambiado mucho en el sentido pues de que la tecnología por supuesto es arrolladora, ¿no? Pero hablemos de los valores espirituales, morales, éticos, ¿verdad? Y yo creo que hay muchas cosas que no han cambiado. Ella trató, yo creo que de manera muy auténtica, muy genuina, de dar lo mejor y de que este mundo y este país fuera mejor. Creo que sus cuentos quedaron ahí precisamente para que nosotros en este tiempo los pongamos en práctica y podamos ofrecerle a las niñas y niños una alternativa de una literatura, de un teatro que tiene muchísimas cosas valiosísimas, pero al ser desconocidos, definitivamente desperdiciamos ese material didáctico, ese material que puede ayudar a que puede ser nutrición emocional, por supuesto, para ellas, para ellos, que puede ser un punto para la discusión y para generar ese pensamiento filosófico, me atrevo a decir, en el cual actualmente se plantea, ¿no? Pensamiento crítico, creativo y compasivo. Yo creo que ahí está en el teatro de Gachita Amador. Para los adultos ahí están los cuentos, precisamente, todos los que se publicaron en El Machete y en un montón de lugares más, en Sembrador, que era de la Secretaría de Educación, y que ella siempre estuvo activísima, ¿no? Creo que lo que se necesita precisamente es poner en el centro de la atención actual a gente como ella y como muchos más, para darnos cuenta que de verdad Zacatecas ha aportado muchísimo y puede seguir aportando muchísimo más. No, simplemente que efectivamente lo que dice el maestro de Techipía, hemos tenido tantos personajes tan importantes, tan destacados, un Manuel M. Ponce, por ejemplo, Gachita Amador, y en fin, tenemos una serie de personajes, Ramón López Velarde, por supuesto. Creativos, sí. Bueno, no va a ser aquí la lista de todos. Y sin embargo, desafortunadamente, nuestra juventud, nuestros niños no conocen nada. Y no sé, busquemos pues alternativas. Yo creo que el teatro infantil, hacerles llegar a través del teatro infantil este tipo de personajes, yo creo que es muy rico. Sí, incluso, ahorita estamos hablando de Gachita Amador por tener aquí con nosotros, si no el principal, uno de los principales promotores de la difusión de su obra, pero volteando a ver lo que ella hizo y cómo se expresaban de ella, nada más voy a leer así bien breve, son 4 rengloncitos, dice, como jugando, contando cosas donde la fábula no oponía fronteras a la verdad, combinando con maravillosa sabiduría para dar un producto de naturaleza literaria de inmenso valor emotivo, siempre poblado de datos ciertos y nombres que por su importancia calificaba y jerarquizaba. Graciela era toda fantasía, pero también toda veracidad. Esta es una investigación que está en Redalic de ella. ¿A qué voy con esta lectura?
el principal ingrediente es que el profesor, decíamos, el teatro infantil es cosa de mayores, de adultos. Tendría que potenciar su fantasía, esa que está ahorita un poquito, no la está congelando la tecnología, porque nos da todo, dicho de otra manera, nos da todo hecho o todo andado, ¿no? Y hay muchas evidencias de ello, y eso es en todos los niveles educativos, no hablo de un solo nivel. Urge regresar al contacto físico, al contacto de la mirada, al contacto de las voces en directo, ¿sí? Y urge volver a utilizar lo que es el títere, lo que es el guiñol, como vía para la transmisión de emociones. Más en estos momentos, antes de la pandemia y ahora con más razón, en donde urge que los niños y los jóvenes expresen o expresemos los grandes también lo que está pasando, pero en un afán de encontrar nutrición y una sana convivencia, ¿verdad? Entonces, el fabular, tendríamos que potenciarnos en el hecho de fabular a la hora de escribir un guión. Definitivamente yo creo que lo que dijo maestra ahorita es importantísimo y ahorita me gustaría ahondar un poquito más en su pregunta. Gachita Amador fue una defensora de los derechos culturales, yo lo veo así. Derechos culturales de niñas y niños y de la gente en general. Organizaba coros en Piedrabola, Jalisco, cuando anduvo con Siqueiros, organizó la Casa Emiliano Zapata. Era una mujer que llegaba con su guitarra, cantaba sus corridos que ella misma inventaba y a través de sus cuentos, de los títeres, de la música, o sea, una mujer tan completa, anhelaba de que todo nuestro pueblo tuviera acceso al arte en general. Creo que ella sabía perfectamente la función del arte y esto se conecta con la pregunta, ¿verdad? Cuando nos metemos a investigar, nos damos cuenta que el arte es una expresión de la humanidad que es poderosísima, porque cuenta con la palabra. Bueno, es una forma de comunicación a través de las emociones. Pero precisamente por llegar directamente a las emociones, puede desestructurar, desde mi punto de vista, formas de pensamiento que no son tan adecuadas. Cuando nosotros trabajamos el arte, yo creo que estamos trabajando con una de las herramientas más poderosas. Hablemos, por ejemplo, de los cuentos, por poner un ejemplo. Pues los cuentos han estado en todas las épocas y en todas las partes del mundo, porque el ser humano necesitaba desde esos tiempos de buscar una explicación, de buscar una guía, de buscar una esperanza incluso que nos da el relato, el cuento, que ahí están los leyenderos, los cuenteros, los zululúes, los mismos chamanes interpretando y el mundo de tal manera, formulando mitos, leyendas. Todo eso no es cualquier cosa porque nos permitió de alguna manera transitar en todas las épocas tan difíciles que hemos vivido, como la que estamos viviendo. Es poderoso el arte, yo digo, porque definitivamente llega a estructuras cerebrales, mueve conexiones neuronales, mueve las emociones, mueve las sorpresas, incluso el propio miedo puede trabajarse a través del arte y no se trata de vencerlo, no se trata de confrontarlo, se trata de transformarlo. Cuando algo que nos da mucho miedo lo trabajamos a través del arte, lo sublimamos. Entonces, definitivamente estamos hablando pues de que todas estas herramientas que nos permite el arte, debemos aplicarlas, debemos realmente ponerlas en la mesa y empezar a hacerlas realidad. Y no es tan difícil como se piensa, ¿verdad? Porque a veces ese pensamiento de que el artista en un pedestal es los únicos que pueden hacer arte, son los artistas que
Los que están en televisión. Exactamente. No. Todos podemos hacer trabajo artístico y todos podemos trabajar con nuestras niñas y niños a determinados niveles. No se trata de que seamos profesionales del arte, se trata de que también lo utilicemos como una herramienta psicológica, una herramienta ética que nos puede ayudar muchísimo más que a veces que decenas de lecciones, ¿no? Porque el arte es poner todas estas emociones en juego para que nos den una visión del mundo incluso. Uh-huh. Incluso nos dan una guía, porque cuando vemos una buena película, ¿verdad? Gracias a las neuronas espejo decimos, creo que esto es lo que debo de hacer, esto es lo que me emociona, esto es lo que yo quisiera aspirar a. O sea, nos mueve tanto porque trabaja con todos los elementos más íntimos del ser humano, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues aprovecharlo. Hay que explotarlo, ¿verdad? Sí. No, simplemente que ahorita tenemos la oportunidad en los nuevos planes y programas de la educación básica y la educación normal de poner en práctica realmente esto del arte, porque ha sido olvidado totalmente en los demás o los anteriores programas y los planes de estudio, porque lo toman como un divertimento nada más. O sea, a veces nada más lo toman como eso, no como una formación y un despertar de las emociones. Definitivamente sí debemos, es una asignatura pendiente, yo lo considero así, de que el arte sí se manifieste a través de todas esas emociones que el niño tiene, que el joven tiene, pero cómo nosotros canalizarlo. Que no digamos, no, vamos a convertirlo en bailarín, pues no se trata solamente de eso, sino se trata de otra cosa más allá. Uh-huh. Ni modo, voy a tener que ingresar poquito porque no soy experta en eso, pero el poner en práctica de verdad el arte como medio que se apoye en la psicología educativa, como medio pedagógico, como un medio que canaliza las ideas, la creatividad. Si de verdad la escuela mexicana de hoy logra recuperar lo que se hacía en la primera mitad del siglo XX en nuestro país, entonces ahí sí voy a creer que estamos dejando atrás al neoliberalismo. Porque una de las características del neoliberalismo es hacer como que toco las humanidades, hacer como que de mentiritas, pues, o como ficción. El plan de estudios de hoy está abriendo esa posibilidad de que los profes podamos desde nuestro rol, desde donde estemos cada quien, fomentar el arte como medio, pero como un medio constante, como un medio que no lo creamos, ¿verdad? Que no sea nada más así para controlar la disciplina o para entretener, sino como un medio pensado. Y regreso a uno de los comentarios de inicio. El teatro infantil sí es cosa de gente grande, porque tiene que estar pensado y articulado, ¿sí? Bien, no sé si quiere comentar algo más, maestro. Nada más algo en relación a lo que dijo el maestro Margil. Uh-huh. Yo creo que esto es bien importante, su comentario, y también agregarle de que es un derecho humano que tenemos. Está en las leyes internacionales, nacionales, el poder tener acceso al arte, ya sea ejecutar o recibir formación o disfrutar del arte. ¿Y por qué esto es tan importante? Decía la maestra Lucina Jiménez. Es un derecho humano porque tenemos los 5 sentidos. Y al tener los 5 sentidos, tenemos derecho al disfrute de esos 5 sentidos. No los tenemos nada más porque sí. Es una vía de conocimiento, pero también es una vía de disfrute, ¿verdad? Si tenemos la capacidad de oír, yo pienso que debemos de escuchar lo mejor que puede haber. Y eso nos los da el arte. Uh-huh. Las notas que se entretejen y generan una melodía que está bien estructurada, que tiene un ritmo que penetra precisamente la piel, los huesos por sus vibraciones y que nos hace salivar y que nos... O sea, no es cualquier cosa, es algo poderosísimo, decía yo.
si podemos oír, nuestras niñas y niños tienen derecho a escuchar música bien hecha, con una letra inteligente, divertida, que tenga humor, ¿verdad? Que los haga brincar, que los haga bailar, que los haga querer mover su cuerpo o reflexionar y soñar con lo que está diciendo el autor. Estamos hablando solo del oído, pero si vemos, tenemos derecho a ver un buen mural en nuestros espacios, a ver una buena exposición, a ir a ver buen cine. Entonces, no olvidemos que también son derechos que tenemos como humanidad, como seres humanos. Entonces eso se conecta con la educación, porque precisamente no es cualquier cosa, es de las cosas más importantes. Transforma la arquitectura del conocimiento. O sea, ¿qué pasa? Hablemos nuevamente del derecho, porque es uno de los sentidos, ¿no? Siempre les digo a las maestras de preescolar, es que debería estar plasmado el derecho a que las mamás le canten todavía al niño las canciones de cuna, las nanas, porque es pura nutrición emocional, ¿no? Porque sucede que esta es la vía directa hacia la poesía, hacia lo literario, ¿verdad? Siempre comentamos, ¿no? El sístole y el diástole del corazón. Eso es el poder de los cantos de cuna. Tengo manita, no tengo manita, porque la tengo desconchavadita. Ahí está el sístole y el diástole. ¿Por qué les calma ese arrullo? ¿Por qué les encanta? Porque tiene una métrica, porque reproduce el sonido del corazón. Y si eso lo fomentáramos para que después en la lectura del poema rimado se siga fomentando ese uso, tendríamos niños que leerían encantados, sí, ¿verdad? Una cosa nos lleva a otra. Entonces todo está interconectado. Las artes están directamente conectadas con la cuestión emocional, neuronal, con neuronal, con todas las conexiones neuronales. Y yo pienso que por eso se necesita tomar bien en serio, como decía, no solo el teatro, sino todas las artes, para que de alguna manera se hagan, ya hay estudios profundos, más bien se divulguen de manera entendible y bien práctica, para que todos y todas tengan acceso, los profes, los papás, las mamás, y digan, yo voy a cantarle a mi niño, yo voy a leerle, porque sé que con esto va a ser exitoso, pero no en el sentido solo de lo económico, sino de su ánimo como persona, ¿no? Con ganas de vivir. Ya una vez hablamos de poesía, y una escritora española, no sé si se recuerdan, Victoria Reizábal, que falleció poco antes de que grabáramos el podcast, habla de eso, de la conexión hasta biológica de la poesía para niños, con el ritmo del lenguaje, con la claridad de la expresión, y lo explica ella muy bien. Maestro, además de escucharlo usted, una de las intenciones de este podcast, después de escucharlo usted, es enviar un mensaje a las educadoras y a los educadores, sí de preescolar, pero ¿por qué no? También de primaria, y ¿por qué no? Hasta de secundaria, para que se divulgue, se utilice, se aproveche el recurso teatral. Sí, como dice usted, también las demás artes, ¿verdad? Pero en este caso nos vamos a dirigir de manera más expresa a estudiantes que se están formando como profesores y profesoras en educación preescolar en el estado de Zacatecas, y quienes nos hagan favor de escucharnos, para que construyan un guión de una obra de teatro infantil con los valores, sobre todo el de la conciencia social, que volteen a ver la obra de Gachita Amador. En el espacio de Facebook de este podcast vamos a poner los links de un sitio, y si usted nos puede sugerir más, se lo vamos a agradecer,
de un sitio web que es el Centro de las Artes en Houston, Texas, que tiene mucho de los documentos que avalan o respaldan o documentan, más bien, valga la expresión, de la obra de Gachita Amador. De tal manera que pudieran construir un guión para teatro infantil, y bueno, el reconocimiento lo daríamos en este podcast y el premio es un teatrino, ¿sí? En un afán de que esto siga creciendo. Si usted quiere, nuestro esfuerzo es muy modesto, pero sé que no va a ser modesto el efecto que pudiera tener, por supuesto, en el profesorado, ¿verdad? Sí. La zona 50 de educación preescolar está muy abierta a escuchar esto, ya me lo dijeron, pero ahorita se los vamos a estar repitiendo a través de esta emisión. Pues y no nomás la zona 50, yo creo que hacemos la invitación a todos. Y zona 65, zona 50, etcétera. Sí. Y pues si están escuchando, después cuando ya tengamos la posibilidad de subir este video, este audio, pues que se pongan a trabajar en hacer un guión y van a tener un premio. Así es. ¿Y quién va a ser los jurados del guión? Bueno, en primer lugar queremos hacer aquí al aire la invitación al maestro. Sí, al maestro, porque sabemos que él es conocedor de no nada más de la obra en su superficie, sino en su entraña, de la maestra Gachita Amador, y luego les comunicaremos quién más estaría. Si quiere usted pensarlo, piénselo, maestro, por sus ocupaciones, ¿verdad? Pero estaríamos divulgando la convocatoria a través de Facebook y buscaremos la manera, además de seguirla divulgando. Pero sí queremos que esto se siga extendiendo. Sabemos que hay quien lo hace. Hay personal docente que lo sigue haciendo, pero tecnología, factor tiempo de pospandemia, y el dichoso metaverso, ¿verdad? Que nos trae de cabeza, a lo mejor nos distrae, ¿verdad? O a lo mejor nos potencia, porque también puede ser que nos esté potenciando, ¿verdad? Hay trabajos muy interesantes que el metaverso está influenciando. No hablo de teatro, hablo de otros campos, ¿verdad? Pero no sé qué opina, maestro. Sí, yo quiero comentar un poquito en relación a la importancia del teatro. Siempre yo parto de que es importante que haya un equilibrio entre el lenguaje lógico y el lenguaje analógico. Nos hemos olvidado un poquito en educación de que los dos lenguajes son importantes. Le damos más preponderancia al lenguaje lógico porque es el lenguaje de las ciencias exactas, las matemáticas, que es importantísimo, por supuesto. Pero el lenguaje analógico, que es el lenguaje de los sueños, de las ilusiones, de las esperanzas, de las mentiras incluso que nos hacen ver la realidad, como sucede en el arte. Uh-huh. Una buena obra de teatro, pues sabemos que es una mentira, vamos a decir, en el mundo, vamos a decir, está sucediendo algo parecido, pero hay una convención de que nosotros creemos que está sucediendo una realidad, pero esa mentira nos hace ver la realidad. Es un microscopio social. Cuando vamos a una obra de teatro, es como si estuviéramos viendo en un microscopio lo que está sucediendo en la sociedad. Por eso a veces suele ser más importante y conmueve más a veces, ¿no? Por la forma en cómo está hecha. Entonces yo quiero invitar a que no se desperdicie ese lenguaje analógico, porque nuestras niñas y niños, por ejemplo, lo utilizan en todo momento. La maestra Mireya Cueto, que fue una de mis grandes maestras, decía eso, ¿verdad? ¿Por qué las niñas y niños juegan al teatro? O sea, fuera de la cuestión educativa formal, ellos empiezan a jugar al teatro desde muy chiquititos, ¿no? Uh-huh. Una niña pone una serie de botellitas y juega que es la maestra y juega a que les pone nombres y se comunica con la silla, se comunica con el almohadón, se comunica con esos seres que no tienen vida,
pero que ella les dota de vida. Empieza a jugar al teatro y hay una explicación profunda, psicológica, ¿no? La maestra decía que cuando el niño y la niña están despertando a este mundo no es nada fácil, ¿no? Es un mundo realmente hostil, ruidoso, agresivo. Entonces tenemos que adaptarnos como especie a esas nuevas circunstancias. De hecho, nacer no es tan placentero como muchos piensan, porque se llega a un mundo donde hay frío, donde hay ruido. Bueno, las niñas y niños en determinada edad tienen que jugar al teatro para poder dominar esa realidad avasallante, amenazadora, y poder jugar con ella, medirla, dominarla incluso. Tantearla. Cuando la niña está jugando a que es maestra, está esa situación que le da miedo porque probablemente esté pasando del preescolar a la primaria, pues entonces la sublima, juega a que es ella la que tiene el poder. Entonces el teatro y casi todos los juegos simbólicos en determinada edad tienden hacia lo teatral, reproducen roles, pero en realidad se están enfrentando a un mundo y esas son sus herramientas de la creatividad para poder decir, yo puedo también dominar esta situación que me da miedo. Pero cuando se juega directamente con el teatro de títeres, ahí tenemos otro elemento más importante, ¿verdad? Porque el niño, al ponerse un títere, que no es un muñeco, el títere es un actor, es un alter ego, es un otro yo. Se desdobla, ¿verdad? Sí, se desdobla, precisamente. Entonces le da un poder, así como las máscaras, incluso las máscaras rituales, ¿verdad? Que se ponían los chamanes y que decían, bueno, yo me comunico con el Dios. Ese poder muchas veces tiene un títere. ¿Por qué? Porque para ese niño tímido, que por supuesto no se va a afrontar a ese mundo, él así solito, con el títere sí lo hace. Sí. Y adquiere un poder. Y cuando juega y cuando representa los roles del maestro, del papá, del sacerdote, del diablo, incluso de la muerte, adquiere un poder. Pero no solamente cuando representa, que eso ya es decir muchísimo y es de gran ayuda, sino cuando ve representada una obra que responde a sus intereses, a lo lúdico, a lo emocional, a lo gozoso, porque también eso tiende el arte, ¿verdad? A que haya situaciones de gozo, de sorpresa, porque al niño y a la niña le gusta ver representados incluso sus problemas, ¿verdad? Desde un tono sarcástico, humorístico, ¿verdad? Ese muñequito que pega con la cachiporra y corre y grita y que hace cosas que él quisiera hacer en la realidad, lo representa. Entonces se siente profundamente liberado cuando ve una buena obra que está bien pensada, que está hecha conociendo la psicología y la etapa del desarrollo del chiquito. Toca su interés. Toca totalmente y se desborda y se vuelve aliado de ese muñequito que lo siente como igual, porque él también se siente desprotegido, porque él también se siente chiquito, incomprendido ante este mundo de adultos, ¿verdad? Por más que quieramos entender a un chiquito, una niña, por supuesto que no vamos a poder comprenderlo totalmente porque está en esa etapa, ¿no? Él dice Bruno Bettelheim en el psicoanálisis de los cuentos de hadas, el pulgarcito, el más chiquito de los hermanos que fue abandonado en el bosque, ¿verdad? El sastrecillo, el más pobre de todos, ¿verdad? Logran vencer y al final el poder del cuento de hadas es que nos dan una esperanza. Y así lo siente el niño y la niña, definitivamente, porque tal vez no comprenda la gramática, pero sí el sentido final de que él es igual de chiquitito, pero va a poder vencer los problemas. Y en este momento necesitamos de esperanzas. En este momento nuestras niñas y niños necesitan de tener una esperanza de que va a acabar esta violencia, de que va a acabar esta inseguridad, todo eso. Necesita muchísimo de eso. Antes de pasar al cierre
del podcast, yo sí quería comentar eso. Usted muy atinadamente lo comenta ahorita al final de esta intervención. Yo aprecio mucho desconsuelo. Y eso ya es decir, y lo he observado hace días así, en diferentes momentos e instituciones. O sea, hay como una desesperanza. Y los profes a veces no notamos que la traemos. Y los profes, nos guste o no nos guste, podemos transmitirlo a la población infantil. O sea, una especie de, bueno, ¿y esto para qué? O sea, ¿y eso qué caso tiene? Y llega uno hasta a detenerse, ¿verdad? Es decir, ¿y entonces qué caso tiene estar haciendo esto? ¿Y para qué? No, a los niños y a los jóvenes les surge la esperanza. Les surge salir de ese ámbito de desconsuelo. Se siente, ¿eh? Se siente. Usted entra y observa las expresiones. No nada más porque sea uno adivino de ver las caras, no, sino por el tipo de respuestas que se dan ante algunas ideas, ¿sí? Y el arte puede llevarnos a salir de ese marasmo, ¿eh? Que es bastante comprensible, que es bastante, hasta entre comillas, justificado por todo lo que se está viviendo, ¿verdad? Pero, pues ojalá haya una interacción de quienes nos estén haciendo favor de escuchar este ejercicio de propuestas, ¿verdad? Y no sé, pues para cerrar, pues, ¿alguna idea conclusiva que tú tengas? Pues simplemente que hay que darle todo el apoyo a nuestros estudiantes para que pongan en práctica todo su talento que tienen también escondido. Que lo tienen muchísimo. Y no lo despertamos a veces. Nosotros nos falta también motivar a nuestros alumnos para que ese talento artístico que tienen escondido lo traigan al exterior. Y lo compartan. Y lo compartan. Sí. Y la función terapéutica del arte. Miren, si un joven escribe, se le permite en un taller gozoso de no a fuerza, sino realmente que despierte su motivación, su sorpresa, ¿verdad? Que pueda escribir, que acceda a las estructuras básicas de la escritura. Entonces lo que va a suceder es que a través de la escritura va a encontrar también muchos caminos, no solo uno, muchos caminos de poder decir lo que siente y poder decir lo que anhela y lo que quiere, y que salgan todos los miedos y que salgan todas las alegrías y que salgan todas esas esperanzas. No solamente en la literatura, si le damos a nuestras niñas y niños plastilina, cartón, colores. Y ahora lo podemos hacer con los teléfonos. Hacemos una pequeña animación de 3 minutos con el stop motion, ¿verdad? Y que ahora se puede hacer. Ellos en muchas ocasiones no creen que sea posible que ellos hagan cine. Y cuando ven en la pantalla los créditos, ay, él dirigió, él hizo los muñecos de plastilina, él hizo el guión. Debemos de ser el triple de creativos. Más nuevas y mejores ideas que se pongan en práctica y que sean útiles. Y hay 1000 cosas que podemos hacer. Podemos hacer teatro de sombra con los chavos de secundaria porque es más poético, porque habla del amor, porque habla de la muerte, porque habla de la guerra. Podemos tratar todos esos temas. No necesitamos las grandes cantidades de dinero, necesitamos creatividad, necesitamos ganas, necesitamos la esperanza y transmitir esa esperanza de que hay muchos mundos posibles y que estamos en un inicio. Si bien las crisis nos mueven y nos hacen que nos medio paralicemos, tristeza, ¿verdad? Sí. Pero también es un reto para decir, vamos organizándonos, vamos haciendo por los demás, siempre en colectivo. La historia y Gachita Amador nos dicen que todo lo que se hacía en colectivo era lo que resultaba bueno, lo que funciona. Y se hicieron cosas fabulosas. ¿Por qué no hacer en este momento, en estos tiempos, nuevamente esa cruzada de decir, tomemos todos esos valores, tomemos a todos esos artistas, zacatecanos o no, y a trabajar con niñas y niños? Así es. Sí, pues tomemos como referente en esta ocasión, ante esta propuesta que les hacemos, estimados escuchas y quienes nos ven también, la obra de Gachita Amador.
hay que revisar. Vamos a colocar los links de los sitios donde están muchos repositorios o un repositorio importante de su obra y van a ver que no se van a arrepentir, ¿verdad? Maestro, le vamos a pedir que cerremos el podcast con algo que usted sabe hacer muy bien y reiterándole nuestro agradecimiento por su presencia y esperemos que nos volvamos a encontrar en muchos más momentos. Quedaron muchas cosas pendientes. Sí. No es suficiente una hora. No nos despedimos, vamos a cerrar con lo que el maestro nos va a compartir. Gracias. Ay. Estamos terminando esta charla. Y se me ocurrió que hoy vamos a decir los derechos de los títeres. Sí, porque muchas veces decimos los derechos de las niñas y de los niños y eso es muy bonito. Pero se me ocurrió que digamos también los derechos de los títeres. Por ejemplo, número 1, tengo derecho a tener un nombre. Ah, sí, porque es bien bonito que niñas y niños reconozcan a los títeres por el nombre y hasta le toman cariño. Derecho número 2, tengo derecho a que me respeten. Que las obras estén bien hechecitas, que le echemos ganas, que leamos, con títeres que estén bien animados y no nada más agarrar una bolita de unicel y ponerla sobre un palito, sino tenerle más cariño al títere y pensar que el títere somos casi una escultura en movimiento. Derecho número 3, tengo derecho a estar limpiecito y que me remienden, que los títeres luzcan bien bonitos para nuestro público. Derecho número 4. Tengo derecho a que me alimenten con aplausos y risas, sí señor. Derecho número 5. Tengo derecho a no ser discriminado, porque muchas veces se piensa que los títeres son el hermanito menor del teatro y no es cierto. Los títeres somos una especialización del teatro que requiere de conocimiento y dedicación. Por eso no debemos ser discriminados. Derecho número 6. Tenemos derecho a estar con las niñas y con los niños, porque ellos a la vez tienen derecho al arte y a la cultura, así lo dicen las leyes. Entonces, todos los grandotes, todos los adultos necesitan hacer un esfuerzo para que niñas y niños tengan teatro. Y teatro de títeres, por supuesto, para que se diviertan y sean felices. Bueno, ya con esta me despido. Bueno, y les voy a decir una máxima del teatro burraco. Se empieza a trabajar con los dedos. Luego se empieza a trabajar con la mano. Luego se empieza a trabajar con el brazo. Después de muchos años, se empieza a trabajar con todo el cuerpo. Pero no puedes llamarte titiritero hasta que no trabajes con el corazón. Bueno, nos vemos a la próxima. Adiós, nos vemos. Gracias. Maestro, pues a nombre de este equipo, que agradece mucho su presencia, queremos hacer entrega de este muy sencillo pero muy sincero reconocimiento. Adelante. En agradecimiento al maestro Martín Retechipía Alvarado por su valiosa participación en el capítulo 14 del podcast Teatro Infantil en tiempos de pospandemia. Gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias a y ustedes. gracias a todos los que hoy contribuimos para este capítulo 14. Nos vemos en el siguiente encuentro auditivo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.